Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos en Letras Creativas. Mi nombre es Ariadne Gallardo Figueroa. Bueno, hoy les quiero comentar algo muy especial. En algunas ocasiones lo he comentado en mi obra y al mismo tiempo lo he compartido con algunas personas considerando que no es privativo de cierto número específico de sensibilidad el que sucedan este tipo de cosas que les voy a comentar ahora, ¿sí? Y para ello les quiero compartir pantalla. Vamos allá. Exactamente. Aquí estamos en Mi Mundo en Palabras, el blog. Y el detalle está en esto. El post que recientemente subí, o claro, los símbolos que nos rodean y que son relevantes si atendemos a su significado. Sí, hay muchos símbolos. Hay símbolos cristianos, símbolos paganos, símbolos rúnicos, en fin, demasiados símbolos rodean a nuestra cultura y a la cultura del mundo. Y en ellos siempre podemos encontrar algo mágico si queremos verlo. Bueno, pues hoy les hablaré de la forma en que se derrite una vela de acuerdo a la ceromancia, manifiesta la energía de la persona que la encendió y los individuos o grupos invocados. ¿Qué sucedió hace unos días? Bueno, resulta que yo enciendo una vela, no olía bonito, le puse café y canela y me dormí. Me dormí pensando en alguien que tenía una dolencia, dos personas diferentes con una dolencia, y yo decía, bueno, en ocasiones la vida nos pone pruebas. Yo misma me he enfermado, yo misma he tenido carencias y en la vida pasa, todos tenemos ese tipo de conflictos una y otra vez. No hay quien diga, lo tengo todo, lo he superado todo, porque la vida siempre es un reto que nos impone una serie de circunstancias en las cuales debemos saber caminar y no siempre sabemos. Así que aquí les tengo el video. Sí, eso es. Bueno, en el video podemos ver claramente eh, una mano. Y si no vemos una mano es porque pues realmente nuestra estética está muy limitada, tal vez. Pero independientemente de que eso sea así, yo lo que les quiero decir es que la vela mostró algo. Mostró una mano. La mano izquierda en esta posición. Ujú, así. ¿Y qué pasa ahí? La vela tiene un color café y blanco, por lo que les he comentado en este momento. Y no tiene que ser perfecta, debe de representar a la humanidad. En el caso de esta vela, mostró claramente 5 dedos. La mayoría de los humanos y los primates tenemos 5 dedos. ¿Habrá alguna deformación genética en algunas personas o alguna particularidad, por no decir deformación, que haga que no tengan solo 5 dedos? Pero eso es muy aislado. Bueno, existen diversas acepciones en las representaciones de la mano, sobre todo en las culturas judaicas. Por ejemplo, está la mano de Fátima. Es un símbolo de protección. Los gestos de la mano en el arte de la antigüedad clásica también encontramos en esto, en el arte narrativo, sobre todo en el teatro griego. La iconografía cristiana incluye gestos ligados a significados religiosos, eminentemente. En el caso del siglo XX, estos fragmentos toman importancia y mucha relevancia. Pero vamos más lejos. Resulta que la vela, aquí por cierto la tengo, la vela me mostró una elongación en 2 dedos, ¿sí? El dedo índice y el dedo corazón. La vela se derritió hasta más allá de la mesa. Incluso me dejó el piso todo lleno de cera. Y yo dije, eso es un símbolo, me está dando a entender algo más.
La cera con los dedos de la mano izquierda, el dedo índice y el dedo corazón crearon una elongación. Aquí mismo lo he comentado. Y pues, ¿qué pasa ahí? ¿Qué significado tienen esos dos dedos? El significado depende del contexto cultural y, sin embargo, es muy interesante ver, por ejemplo, que el gesto de paz o victoria es exactamente este, ¿sí? Con la palma de la mano y el dedo índice y corazón formando una letra V. Mundialmente se le reconoce como el símbolo de paz y victoria, promesa o juramento en algunos contextos. Extender los dedos índice y corazón mientras se mantienen juntos los demás dedos para indicar un deseo de tomar una promesa, un juramento. En fin, hay una serie de acepciones muy interesantes respecto a todo esto. ¿Y qué sucede ahí? ¿Por qué lo comparto? Porque finalmente yo creo que es una herramienta creativa, independientemente de que haya quien diga, oh, es un presagio o es un símbolo del oráculo. Podría ser, ¿por qué no? ¿Sí? Pero finalmente nosotros somos lo que hemos construido con el paso del tiempo. En mi caso recordé muy claramente a uno de mis personajes, un maestro en sociología de nombre Augusto Ávila. Este hombre, sí, era un hombre que trabajaba en un centro de investigación. Sin embargo, a él no le daba, no, no se ponía a pensar en que la gente lo iba a criticar porque usaba de los rituales mágicos como la ceromancia para abrirse un camino de entendimiento entre los demás. De hecho, él en la historia es un descendiente náhuatl de aquellas mujeres que hacían rituales a Coyolxauhqui, a la luna, quienes descubrieron el conejo en las manchas de la luna. El conejo clásico, ¿no? Que incluso hay una historia muy, muy sonada respecto al relato y que podría ser otra cosa. Y también lo menciono en ese libro, porque en ocasiones nos casamos con la idea de que las historias son como nos las contaron, pero siempre me he preguntado si realmente han sido así. De esa forma transformo a muchos de mis personajes. Ares, que podía ser el dios de la guerra, se convierte en un carnero adorable, el entrañable compañero de Ariadna. Y Ariadna, quien podría haber sido una lujuriosa dama de las fiestas eh, y celebraciones eh, mm, con viandas y vino, al ser la doncella o la pareja de Dionisio, pues se convierte en una mujer muy distinta. Y yo pienso que sí, podríamos hacerlo, podríamos transformar, incluso a Tezcatlipoca lo transformo en un ser que se convierte en el umbral del cosmos. Pero son mis historias y la libertad que uno tiene para poder transformar. Habrá los puristas que digan, no señora, usted no debería meterse con la mitología porque la mitología es y debe ser así. Bueno, al momento nadie me ha dicho nada. Y yo creo que el detalle está en que tal vez lo consideren viable y justificable. ¿Por qué no? ¿A qué voy con Augusto Ávila? Augusto Ávila es un hombre que utiliza de la intuición. A pesar de ser un sociólogo, él considera que no todo es técnica y raciocinio, sino que hay que emplear cierta sensibilidad para encontrar en el mundo una forma de convivencia mejor. Él incluso le toca trabajar en recursos humanos en ese centro de investigación. ¿Y qué hace Augusto? Augusto a cada nómina le da un nombre especial, basado en símbolos cósmicos, porque considera que de esa manera nutre la cosecha que se deposita en la nómina de cada uno de los trabajadores. Es mágico ese hombre, me encanta. Y lo recordé y pienso yo que valía la pena recordarlo hoy. No sé si va
a surgir alguna historia en torno a su noción de ser. Pero finalmente aquí está, el comentario vivo está aquí. Y es lo que les quería decir el día de hoy. Consideren todo lo que tengan a su alrededor como un instrumento para la magia, para la creatividad y sobre todo como escritores, eh, encontrar esa vertiente que no te está dando el mundo de afuera, sino el mundo interior que puedes eh, difundir a través de tus palabras y a través de tus creaciones. Bien, mi saludo para todos y claro, la invitación para que me sigan en Letras Creativas. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, como lo ven ahí. Y les digo, hasta pronto. Y hoy me despido con la mano índice y corazón levantados. Hasta luego.